Bueno, vamos a ir retomando la segunda parte de la clase. En este caso vamos a hacer la demostración con el programa sobre, primero, repasos de la clase anterior y luego sobre los temas vistos en la clase de hoy. Confirmen si están recibiendo el audio, si todos ven la imagen del programa. Y bueno, vamos a comenzar entonces resolviendo lo que es primero el trabajo práctico número 1. Nosotros lo vamos a ir haciendo paso a paso, pero de una manera relativamente rápida, lo que no quiere decir que ustedes tengan que resolverlo exactamente de la misma manera. Recuerden que siempre en SolidWorks vamos a poder conseguir el mismo resultado a través de caminos diferentes. Bueno, recuerden entonces, yo ya tengo abierto la sesión de SolidWorks y el primer paso es generar un documento nuevo. Entonces, fíjense ustedes que si lo ven muy pequeña, en su pantalla tienen una opción para ver en pantalla completa, para ver lo que yo voy haciendo, la interfaz de SolidWorks en pantalla completa lo van a ver un poco más grande. Solo para verlo más cómodo, para que a ustedes se les haga más cómodo el seguimiento de la clase, de la demostración del programa. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es generar un documento nuevo, en este caso un documento de pieza, y acepto. Entonces, para el trabajo práctico número 1, recuerden ustedes cómo era la forma. El procedimiento era siempre identificar las salientes principales, luego la elección del mejor perfil y a partir de ahí seleccionar el plano, crear el croquis y hacer todos los pasos que ya habíamos visto y había. Bueno, entonces, asumiendo que yo ya identifiqué cuál es el saliente principal, cuál es el mejor perfil, lo que voy a hacer es seleccionar un plano y luego entonces insertar un croquis sobre ese plano. Lo que voy a hacer es, fíjense, aquí tengo los 3 planos. Lo que voy a hacer es seleccionar el plano alzado y sobre ese plano voy a insertar un croquis. Entonces ahora ejecuto el comando croquis. Recién en este momento estoy dentro de un croquis. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A través de la esquina de confirmación y leyendo en la parte inferior de la pantalla de SolidWorks que me indica que estoy editando un croquis. Entonces sobre ese croquis voy a hacer un rectángulo, que el rectángulo va a empezar coincidente con el origen. Ahí me indica que si yo hago clic en ese lugar, el rectángulo es coincidente con el origen. Arrastro y dibujo un rectángulo más o menos aproximado de la forma que quiero. Y lo que tengo que hacer en este momento es tratar de lograr un croquis completamente definido. Lo que voy a hacer entonces es agregar las cotas. Selecciono el comando cota. Recuerden que todas las cotas se insertan con el mismo comando. Es una cota inteligente. Y voy a acotar, por ejemplo, la longitud de la línea inferior. El trabajo práctico me indica que esa línea tiene una longitud de
120 milímetros. Y lo mismo para la otra línea, 120 milímetros. Una vez que tengo el croquis completamente definido, fíjense, se trata de un rectángulo. Una vez que tengo el croquis completamente definido, voy a insertar la operación. Se trata de una operación de extruir saliente y el valor de la extrusión es de 30 milímetros. Entonces aquí el valor de la extrusión es 30 milímetros. Y acepto. A partir de este momento, entonces tengo un sólido. En donde puedo ver que en el árbol de operaciones ya se ve la operación de saliente extruir y que este signo más me indica que adentro tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? El croquis que generé. Bien. La segunda operación, entonces, se trata de un saliente, una extrusión también, y para poder insertar una extrusión tengo que generar un croquis. Para poder generar un croquis tengo que seleccionar un plano o una cara. En este caso, selecciono la cara frontal del modelo. Selecciono la cara y sobre esa cara voy a generar un croquis. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un croquis? A través de la esquina de confirmación y en la parte inferior de la ventana de SolidWorks me indica que estoy editando el croquis 2. Lo mismo que aparece en el árbol de operaciones, el croquis 2, que estoy editando en este momento. Bueno, recuerden que una buena práctica para crear croquis es ver el modelo bien de frente. Yo ahora estoy orientando el modelo a mano bien de frente. Pero lo que puedo hacer es, en las herramientas de visualización, en las herramientas de orientación, orientar el modelo de frente, según la vista frontal. Estoy en un croquis en la cara frontal del modelo y en este caso voy a dibujar un círculo. Dibujo un círculo y lo que voy a hacer ahora es agregar las cotas para definir este modelo. ¿Qué cota voy a agregar? El diámetro. Vean que solamente con la herramienta de cota inserto cotas de longitud o cotas de diámetro. En este caso va a ser 70 milímetros el diámetro. Y fíjense que este croquis todavía está de color azul, es decir, que está insuficientemente definido. ¿Por qué está insuficientemente definido? Porque su posición todavía no está indicada. Está indicado el diámetro, pero no la posición. Entonces, para definir su posición voy a insertar una cota desde esta arista al círculo. Una cota de 60 milímetros. Y lo mismo desde la arista de la base. Una cota desde la base al círculo de 60 milímetros. Y fíjense que en ese momento el croquis queda completamente definido. Recuerden que apretando el botón central del ratón y arrastrando, el modelo puede rotar. Y haciendo rodar la ruedita, se hace un zoom.
Entonces, con este croquis, lo que voy a hacer es insertar una operación de extrusión, es decir, un saliente, una operación de extruir un saliente, una longitud de 25 milímetros. Entonces configuro la operación en 25 milímetros y acepto. Podemos ver ahí la forma que va tomando el sólido. Bueno, el próximo paso es crear un corte. De la misma manera que para las operaciones anteriores, se trata de una Para poder crear un croquis, tengo que seleccionar un plano o una cara. En este caso, voy a seleccionar la cara superior del modelo y sobre esa cara voy a insertar un croquis. Entonces, recuerden que siempre es bueno tratar de dibujar de frente. Y en este caso el croquis se trata de un círculo. Y yo voy a dibujar el círculo de manera que me quede concéntrico con el otro. Entonces, fíjense que si yo me acerco al centro, automáticamente se ilumina el centro y el programa va a insertar una relación de forma automática. Es decir, que el centro del círculo que voy a dibujar va a ser coincidente con el círculo resaltado en ese momento. Hago clic y arrastro. Entonces ahora lo que hago es insertar una cota para establecer el diámetro de este círculo, que va a ser 50 milímetros. Y fíjense que en este caso, solamente insertando el diámetro, el croquis queda completamente definido. No tengo que indicar la posición del centro, porque la posición del centro está definida a través de una relación de coincidente. Entonces, con este croquis completamente definido, lo que voy a hacer es insertar una operación. En este caso va a ser una operación no de agregar material, sino una operación de extruir un corte. Es decir, que voy a quitar material. Hago clic en la operación y lo que le tengo que indicar es la profundidad que yo quiero cortar. Yo puedo cortar 5 milímetros, puedo cortar 10 milímetros, 50, o puedo cortar, por ejemplo, 80 milímetros. Al cortar 80 milímetros yo, a través de esta vista previa, ya puedo ver que el agujero va a atravesar todo el modelo. Pero recuerden lo que nosotros siempre decíamos, lo que se llamaba la intención de diseño. Si nosotros queremos que este agujero sea siempre pasante, de alguna manera tenemos que indicarle al programa esa intención. Entonces, no vamos a colocar en este lugar la profundidad, sino lo que vamos a decirle es, en este lugar, en donde es la condición final, le vamos a decir que sea por todo. Entonces, de esta manera, no importa la profundidad que tenga el sólido, nuestro corte siempre va a ser pasante. Esto es muy importante que lo tengan presente. Si nuestro agujero siempre es pasante, de alguna manera le tenemos que indicar esto al programa. Eso es introducir en nuestro modelo lo que es la intención de diseño. Entonces ya configuré por todo la condición final y acepto. Entonces ahora
nuestro modelo tiene un agujero. Bueno, lo que voy a hacer ahora entonces es insertar unos redondeos. Recuerden que un redondeo se trata de una operación que no requiere un croquis para poder insertarla. Entonces, directamente voy a la barra de operaciones y selecciono redondeo. Entonces, en la operación de redondeo, tengo que seleccionar los elementos que yo quiero redondear. ¿Qué elementos quiero redondear? Son aristas. Una arista, otra arista, las 4 aristas del modelo. Y entonces los parámetros de un redondeo son los elementos que quiero redondear y también el valor del redondeo, es decir, el radio del redondeo. En este caso va a ser el valor 10 milímetros. Y fíjense que acá en las opciones que tengo del redondeo, una es vista preliminar completa. Es útil tenerlo activado para poder visualizar en pantalla cómo va a quedar el redondeo antes de agregarlo. Entonces, una vez que estoy seguro, acepto la operación. Bueno, y el segundo paso, ahora, la otra operación que voy a ir agregando se trata de otro redondeo más. Recuerden, para poder agregar un redondeo no requiere un croquis. Entonces, directamente selecciono la operación, elijo los elementos que quiero redondear. En este caso, yo voy a seleccionar una cara. Para el redondeo anterior yo seleccioné aristas, seleccioné las 4 aristas del modelo. Las 4 aristas que eran los extremos del modelo. Yo ahora lo que voy a seleccionar es una cara. ¿Qué hace el programa cuando yo selecciono una cara para redondear? Identifica todas las aristas que son los límites de esa cara y el redondeo va a actuar sobre esa arista. Es decir, que los redondeos siempre redondean aristas vivas. Pero si selecciono una cara, voy a redondear los límites de esa cara. Entonces, selecciono esta cara frontal del modelo y configuro el valor del redondeo en este caso era 5 milímetros. Veo la vista previa y acepto. Y ahora, de nuevo, agrego el último redondeo, selecciono el elemento que quiero redondear, va a ser esta cara, y configuro el valor, en este caso 2 milímetros. Observo la vista previa y acepto. Bueno, y ahí tengo el sólido prácticamente terminado. Lo único que me queda por insertar es una operación que se llama vaciado. Esta operación no la hemos visto en las presentaciones. Es una operación que siempre se complementa con otras. No es una operación tan importante. Y es una operación que no requiere un croquis para poder agregarla. Lo que hace esta operación es
vaciar el modelo, como su nombre lo indica, dejando un espesor de pared constante. Lo único entonces que tengo que configurar con esta operación es el espesor de pared y la cara por donde quiero abrir el modelo, es decir, la cara que yo quiero eliminar. Fíjense, esa operación, esta es la barra de operaciones, esa operación está disponible en este lugar. Ejecuto la operación de vaciado y lo que tengo que configurar es el espesor de pared que yo quiero en el sólido, va a ser 2 milímetros, y en este lugar es la cara que yo quiero eliminar. En este lugar tengo que insertar la cara por donde quiero abrir el modelo. Para poder seleccionarlo, me vengo al área de gráficos, roto el modelo. ¿Cómo lo roto? Recuerden, haciendo clic en el botón del medio y arrastrando, doy vuelta al modelo y selecciono la cara posterior. Al seleccionar esta cara, me inserta esa selección en este cuadro. Es decir, esa cara la voy a eliminar y va a dejar el modelo en un espesor constante de 2 milímetros. Entonces ahora acepto la operación. Y lo que hizo fue vaciar el modelo dejando un espesor constante de 2 milímetros. Bueno, luego en el práctico es como que les da unos pasos que son para modificar algunas medidas, para modificarlos de una manera interactiva. Esas herramientas, si bien han cambiado, no son muy útiles porque lo que hacen es modificarlo de una manera imprecisa al modelo. Lo que sí vale la pena mencionar es que en un lugar el práctico propone realizar una vista de sección. Lo que hace este comando es visualizar el modelo en una manera cortada, digamos, a través de una sección. Es decir, que no estoy insertando un corte, no estoy eliminando material del modelo, sino que estoy visualizándolo a través de una sección. Eso es muy útil cuando tengo que observar qué es lo que hay por dentro en el modelo, cuando no lo puedo observar con detalle desde afuera. Ese comando está disponible en este lugar. O recuerden que todos los comandos también están disponibles en la barra de menú. Por ejemplo, la vista de sección está disponible en Ver, Visualizar, Vista de sección. Entonces lo que le tengo que decir al programa es a través de qué plano quiero cortar el modelo. Yo tengo disponibles acá los 3 planos principales: alzado, planta y perfil o vista lateral. Yo lo quiero visualizar al modelo a través de vista lateral. Y lo que puedo seleccionar ahora es la distancia con la que quiero cortar el modelo. Lo puedo hacer tal como veíamos recién, a mano, de una manera imprecisa, por así decirlo, o puedo elegir la distancia a la que quiero cortar el modelo. Lo que yo quiero es cortarlo justo en 60 milímetros, es decir, por la mitad. Recuerden que esta pieza tenía una base de 120 por 120. Entonces lo corto en 60 milímetros y le digo aceptar. Entonces lo puedo ver al modelo por dentro. En algunos casos esto es muy útil. Y recuerden que
lo que yo estoy haciendo en este momento es visualizar el modelo a través de una vista de sección. No estoy cortando, el modelo sigue siendo completo. Fíjense que el sólido sigue siendo completo. Yo estoy visualizándolo a través de una vista de sección. Acá en este lugar ustedes están viendo que el comando vista de sección está activado. Si yo ejecuto de nuevo, salgo de la vista de sección y veo que el modelo sigue estando completo. Y yo a la izquierda tengo el árbol de operaciones en donde quedó registrado todo lo que yo hice para construir este modelo. Están todos los redondeos, el vaciado, los salientes, el corte. Todo lo que yo hice quedó registrado en el árbol de operaciones. Bueno, y ese es el trabajo práctico número 1. Yo ahora lo que voy a hacer es guardar este práctico, lo voy a cerrar y lo voy a guardar junto con el resto de los trabajos que venía haciendo. Lo voy a grabar como TP1. Es un ejercicio que está en el trabajo práctico número 2, ustedes lo van a tener disponible, que el trabajo práctico número 2 se llama Conceptos Básicos de Ensamblaje. Si bien todavía no empezamos a trabajar con ensamblajes, en este práctico se plantea la creación de una pieza que se va a ensamblar luego con la del trabajo práctico número 1. Entonces lo que hago ahora es crear un documento nuevo, en este caso un documento de pieza, y acepto. Para poder, recuerden siempre, el procedimiento para crear una pieza es identificar los salientes principales, luego elección del mejor perfil, y para poder crear un croquis debo seleccionar un plano. En este caso, de nuevo, selecciono el plano alzado y sobre ese plano voy a insertar un croquis. Es siempre el mismo procedimiento. En este caso voy a hacer un rectángulo que empiezo coincidente con el origen y dibujo un rectángulo. Automáticamente me inserta algunas relaciones y lo que yo voy a hacer es insertar las medidas de este rectángulo para tratar de lograr que el croquis quede completamente definido. Configuro las medidas, de nuevo, 120 por 120. Fíjense que todos los comandos están disponibles a través de barras de operaciones o en la barra de menú. Y por ejemplo, lo que yo quiero ver es un zoom hasta ajustar. Ese comando también está disponible a través de un acceso rápido en el teclado. Si ustedes aprietan la tecla F en cualquier momento, lo que hace el programa es, ahora yo aprieto la tecla F, hace un zoom hasta ajustar el dibujo a la ventana de gráficos. Entonces, con este croquis completamente definido, lo que voy a hacer es insertar una extrusión. Es una operación de extruir saliente base. En este caso, el valor de la extrusión es 90 milímetros y acepto.
Luego lo que voy a hacer es insertar los redondeos de las aristas exteriores. Para poder crear el redondeo no necesito insertar un croquis, ejecuto el comando, selecciono las aristas que quiero redondear y configuro el valor del redondeo. En este caso 10 milímetros y acepto. Ya puedo ir viendo cómo queda el resultado de las operaciones. Y por último, lo que voy a hacer ahora es insertar un vaciado. Recuerden que el vaciado era una operación que no requería un croquis. Solamente le tengo que configurar el espesor de pared. En este caso van a ser 4 milímetros. Y tengo que seleccionar la cara por donde quiero abrir el modelo. Selecciono esta cara frontal. Una vez que tengo los elementos, toda la operación configurada, acepto. Y luego el práctico me propone crear un reborde en la pieza. Ese reborde va a ser un corte extrusión. Para eso yo tengo que crear un croquis. Para poder crear un croquis debo seleccionar un plano o una cara. ¿Sobre qué cara voy a trabajar? Sobre la cara frontal del modelo. Sobre esa cara inserto un croquis. Y el croquis, fíjense, en este caso, el práctico me propone ejecutar un comando, una herramienta de croquis, que se llama convertir entidades. O primero, en este caso, es equidistanciar entidades. Lo que hace ese comando es, a partir de una selección, por ejemplo, teniendo esta cara seleccionada, la cara, ejecuto el comando equidistanciar entidades y me identifica el contorno de la cara. Y va a crear ese comando, lo que va a hacer es crear unas líneas en mi croquis a una distancia determinada. En este caso, 2 milímetros quiero. Pero esa equidistancia puede ser en una dirección o en otra, es decir, para adentro. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de la operación que estoy intentando crear? Este práctico, la idea es introducirnos en los primeros pasos de ensamblaje. Para eso lo que yo voy a hacer es insertar un reborde, crear un reborde, un encastre para poder ensamblarlo con la pieza del trabajo práctico número 1. Entonces, lo que estoy haciendo es crear el encastre para poder ensamblar. Este va a ser un corte para ensamblarlo con la pieza del práctico número 1. Estoy creando ahora entonces una equidistancia del límite exterior de la pieza, en una equidistancia en 2 milímetros. Viendo la vista previa, si estoy de acuerdo, acepto y puedo ver que con esta herramienta lo que hice fue crear un conjunto de líneas y arcos que están equidistantes
de la cara del límite exterior que yo había seleccionado, equidistante en 2 milímetros. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, seleccionar la cara del modelo y voy a ejecutar un comando que se llama, fíjense, en este caso, un comando que se llama convertir entidades. Este comando lo que hace es, teniendo un elemento seleccionado, lo que hace es convertirlo en entidades del croquis que yo estoy dibujando. Yo tenía seleccionada la cara, ahí esa cara tenía seleccionada, y al ejecutar el comando convertir entidades me transforma todo el límite de la cara en líneas y arcos, que eran los límites de esa cara que tenía seleccionada. Entonces de esta manera logro un croquis completamente definido sin insertar ninguna cota. Fíjense la importancia de estos comandos. Es decir que si la cara se modifica, este croquis automáticamente se va a actualizar. ¿Por qué? Porque está definido como los límites de esa cara. Es decir, que estas entidades, las líneas y los arcos, se convirtieron a partir de los límites de la cara. Fíjense que el croquis que tengo definido ya está todo de color negro. Eso es porque está completamente definido. Una vez que tengo este croquis completamente definido, voy a crear lo que es el corte. Voy a insertar la operación de cortar y lo que tengo que definir es la profundidad, 30 milímetros. Y acepto. Entonces vean el resultado. Estoy creando un reborde para poder ensamblar con la pieza del trabajo práctico número 1. Y bueno, este es el resultado de la pieza. Yo ahora la voy a guardar como TP número 2. Y lo que vamos a hacer ahora es
Hola, no sé si me escuchan. Ahora sí, bien. Entonces, para ustedes les quedará planteado la resolución del trabajo práctico número 5, que es el candelabro, en donde es una combinación de operaciones de revolución, la operación de barrido, redondeos, cortes. Eso va a estar disponible en el campus y nosotros ahora vamos a plantear un caso práctico que era el volante que habíamos visto en la presentación. Para eso entonces voy a crear un nuevo documento de pieza y acepto. En este caso, la primera operación se trataba del núcleo, que era una operación de revolución. Para eso, la operación de revolución requiere crear un croquis. Para poder crear un croquis, selecciono un plano y sobre ese plano voy a insertar un croquis. En este caso, al croquis lo voy a generar a través de líneas. Ejecuto el comando línea y empiezo a dibujar a partir del origen. Recuerden, siempre es bueno empezar a dibujar a partir del origen y que luego el origen de coordenadas y los planos nos queden ubicados de alguna manera en un lugar importante de la pieza, como por ejemplo en el centro de gravedad, que los planos estén en el medio. Es decir, trabajar de manera ordenada y prolija. Empiezo a dibujar, dibujo una línea vertical, y trato de siempre de dibujar de una manera lo más proporcionada posible. Y siempre que hago clic inserto una línea y el comando línea queda activado para dibujar un conjunto de líneas. Hasta que yo no cancele el comando línea, sigue activo el comando. Entonces ahora lo que yo voy a dibujar es un arco. Recuerden que para dibujar arcos hay varias alternativas. Yo voy a dibujar un arco a través de 3 puntos. Y el primer punto lo dibujo enganchado al final de esa línea. Hago clic, inserto el segundo punto y tengo que dibujar el tercer punto del arco. Y ahora vuelvo a ejecutar el comando línea y completo la forma del croquis. Líneas y completo el croquis. Fíjense que algunas líneas ya están de color negro y el resto está de color azul. Tengo que tratar de lograr un croquis completamente definido. Siempre para cada operación nosotros tenemos algunas sugerencias. Si bien no es obligatorio para la operación de revolución dibujar una línea de eje, muchas veces es una buena práctica, es una buena ayuda tener dibujada una línea constructiva que sea la línea de revolución, el eje de revolución de esta operación. Entonces voy a dibujar una línea constructiva coincidente con el origen y vertical. Entonces lo que yo tengo que hacer en este momento es empezar a definir el croquis. Como lo voy a hacer es a través de cotas. Con esas cotas empiezo a definir el croquis. Por ejemplo, acoto las distancias. Fíjense la ayuda que me da esta línea constructiva en este momento. Yo puedo insertar esta cota en este lugar o si me paso del otro lado de la línea constructiva, se inserta la medida doblada, es decir, el doble de la distancia. Y si nosotros estamos insertando una operación de revolución, siempre es más útil insertar esta medida que la otra, porque esto va a corresponder con el diámetro de la pieza que yo estoy creando, que es la medida útil, la medida que puedo medir.
En una operación de revolución siempre es más útil el diámetro que el radio. Entonces lo que voy a hacer es insertar esta medida, la medida doblada, y es una medida de 25 milímetros. De esta manera el croquis ya va tomando forma. Inserto también la medida de la longitud total. Y fíjense que el croquis empieza a definirse. Claro, y al insertar las medidas se va actualizando. Fíjense cómo me quedó ahora el arco fuera de como que fuera de la pieza, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es empezar a reubicarlo. Directamente lo puedo reubicar haciendo clic, es como que me engancho un punto y lo reubico. Es algo simple. Y entonces sigo acotando el modelo. Sigo creando las cotas que me faltan. En este caso, 10 milímetros, 16 milímetros. Este práctico, este caso, también lo van a tener disponible en el campus en la presentación. 16 milímetros y está planteado la medida. Fíjense que yo lo que estoy acotando, ¿no? Inserto una medida. Pero siempre, en este caso, esta es una medida que no es muy útil. Lo que puedo hacer es, con el botón derecho, siempre, si selecciono algo, con el botón derecho, voy a tener disponible lo que son las propiedades del elemento seleccionado. Fíjense, a la izquierda se abren las propiedades de la cota que tengo seleccionada. Una de las propiedades son las líneas indicativas. Yo quiero que esta cota no esté acotada desde el centro, sino que esté acotada hasta la distancia mínima. Fíjense ahora cómo se actualizó la cota. Y yo quiero que este valor sea de 4 milímetros. Bueno, y lo que tengo que tratar de lograr ahora es que el croquis quede completamente definido. Una condición que voy a agregar es que la línea vertical sea colineal con la línea de abajo. Una práctica, una sugerencia que siempre recomendamos es, para agregar relaciones, directamente seleccionar los elementos que quiero relacionar en la pantalla, y para hacer una selección múltiple yo selecciono un elemento y ahora aprieto la tecla Control y selecciono los otros elementos. De esa manera puedo hacer una selección múltiple. Y automáticamente, seleccionando dos elementos, a la izquierda se aparece las posibles relaciones que puedo agregar entre esos elementos seleccionados. Lo que yo quiero agregar es una cota de colineal. Al agregar esa cota, el croquis queda completamente definido. Y solamente lo que me falta ahora por agregar es la operación de revolución. Y como nosotros le habíamos sugerido insertar una línea de eje, automáticamente al insertar el comando revolución selecciona la línea de eje como línea de eje de revolución. En este lugar ya automáticamente se seleccionó la línea de eje y lo único que tengo que hacer es aceptar la operación. Y en ese momento ya tengo la primera operación. Lo que tengo que hacer ahora es insertar la segunda operación, que era el aro exterior. Se trataba también de una operación de revolución.
Para poder crear una operación de revolución tengo que crear un croquis. Para poder crear un croquis tengo que seleccionar un plano, por ejemplo el plano alzado. Selecciono el plano y luego inserto un croquis. Recuerden que siempre es útil dibujar los croquis de manera de verlos de frente, normal a la cara, al plano seleccionado. Y empiezo a dibujar un croquis tal como lo hacíamos siempre, a mano alzada, tratando de respetar siempre lo que son las proporciones. Dibujo una línea, luego dibujo un arco. Fíjense que hay distintas maneras de dibujar un arco. En este caso lo que yo quiero dibujar es un arco tangente. Para dibujar un arco tangente tiene que ser tangente a algo, es decir, tangente a alguna línea. Selecciono el punto final de esta línea y salgo de manera tangente para dibujar el arco. Y lo dibujo de manera que sea 180 grados. Claro, el comando arco tangente sigue activo, pero yo ahora quiero dibujar una línea. Y dibujo una línea. Y ahora tengo que dibujar de nuevo un arco tangente. Y ahí tengo el croquis dibujado de manera aproximada, es decir, a mano alzada. Lo que tengo que hacer ahora es empezar a acotarlo. Empiezo a acotarlo. Todas estas medidas ustedes las van a tener disponibles luego con la presentación. De la misma manera que antes, en este caso lo que yo intento acotar es la medida de afuera a afuera. Y esa medida yo quiero que sea 30 milímetros. Y lo que tengo que hacer ahora es tratar de posicionar este croquis con respecto a la operación original. Y empiezo a acotarlo entonces. Fíjense, acoto 6 milímetros y hay líneas que empiezan a definirse. Como se trata de una operación de revolución, una buena práctica, una sugerencia es siempre dibujar la línea constructiva. La revolución siempre va a ser alrededor del centro. Y esa línea me sirve para acotar, por ejemplo, lo que es una distancia de un lado o del otro. La distancia doblada. 170 milímetros. Y fíjense que el croquis ya empieza a quedar completamente definido. Y lo que hago ahora es insertar la operación de revolución. Como tengo dibujada una línea de eje, automáticamente el programa selecciona esa línea como eje de revolución. Y acepto la operación y veo cómo va quedando el sólido. Recuerden que en este caso tengo dos operaciones de revolución desconectadas, lo que me genera dos sólidos, es decir, una pieza multicuerpo. Lo que tengo que hacer ahora es conectar el núcleo con el aro exterior a través de la operación de barrido. Y la operación de barrido era la combinación de dos croquis, un perfil y un trayecto. Entonces, como sugerencia, siempre nos recomendaban dibujar primero el trayecto, que es un croquis. Para poder dibujar un croquis tengo que seleccionar un plano y en este caso elijo el plano alzado para dibujar el trayecto.
Sobre ese plano voy a insertar un croquis. Y en este caso, recuerden que siempre es una buena práctica dibujar los croquis de frente. En este caso se trata de un croquis. Una línea, luego dibujo un arco tangente. Dibujo otro arco tangente. Y dibujo por último una línea. Lo que tengo que hacer ahora es empezar a acotar este croquis para llegar a tenerlo completamente definido. Empiezo a insertar las cotas. Y ahora lo que tengo que hacer es, para definir este croquis, colocar relaciones. Una relación que voy a colocar es entre este punto y el origen. Al seleccionar dos elementos, automáticamente se me abre un comando para agregar relaciones entre esos elementos. La relación que voy a agregar es de vertical. Otra relación que voy a agregar es bueno, no sé, acá la intención es que la línea esté a la mitad de este arco, ¿no? La altura. Entonces, lo puedo hacer a través de geometría auxiliar o directamente, en este caso yo para hacerlo más rápido, voy a agregar una cota desde la base hasta la línea. En este caso 26 milímetros. Y el croquis todavía no queda completamente definido. Una buena práctica, como una sugerencia, una recomendación, es para definir los croquis, es tratar de arrastrar algunos elementos y ver por qué no quedan completamente definidos. Voy a agregar una relación entre este punto, entre esos puntos agrego una relación de vertical. Y agrego una cota, una distancia agrego una cota de 20 milímetros. En este caso yo estoy agregando cotas para definir el modelo. Algunas cotas, cuando ustedes realicen el práctico, es como que quedan libres y son a elección de ustedes. Pero la intención, recuerden que siempre es lograr tener croquis completamente definidos. Fíjense que ya tengo el croquis que va a ser el trayecto. Y lo que tengo que hacer ahora es crear el perfil. Para eso tengo que primero salir de este croquis. Recuerden, salir de este croquis. Y ahora lo que tengo que hacer es crear otro croquis, que va a ser el perfil. Para poder crear un croquis, recuerden, tengo que seleccionar un plano. En este caso voy a seleccionar el plano vista lateral, es decir, un plano perpendicular al plano que seleccioné antes. Selecciono el plano y entonces inserto un croquis. Este croquis va a ser directamente un círculo
Un círculo que va a estar coincidente con el inicio del trayecto. Recuerden que esa era una condición para poder insertar la operación de barrido. Bueno, me quedó muy pequeño el circulito y ahora lo que voy a hacer es agregar la cota, 12 milímetros. Ahí está. De esa manera el croquis ya está completamente definido porque su posición está definida por el trayecto y el diámetro por la cota. Entonces salgo de este croquis y lo que tengo que hacer ahora es insertar la operación de barrido, que era la combinación de dos croquis, un perfil que persigue un trayecto. Voy a operaciones y selecciono la operación de barrido. En este caso, esta operación me está pidiendo, por un lado, el perfil y por otro lado, el trayecto, la ruta. Entonces, ¿cuál va a ser el perfil? Fíjense que yo en este lugar que está activo esta selección, tengo que seleccionar el perfil. Ese va a ser el perfil. Y ahora está activo la selección de la ruta. Selecciono lo que va a ser la ruta. Ya me está mostrando lo que es la vista previa. Y ahora le digo aceptar. Y en ese momento me inserta la operación de barrido, lo que es el rayo, uno de los rayos del volante. Fíjense ahora que lo que eran dos sólidos disjuntos ahora quedan conectados por el rayo y vuelvo a tener un único sólido, no hay más dos sólidos en este caso. Lo que tengo que hacer ahora es insertar la operación de matriz. Fíjense que en la barra de herramientas de operaciones no está disponible lo que es matriz circular, está disponible matriz lineal, pero hay una flechita que me indica que hay más componentes, más comandos disponibles en este lugar. Hago clic en la flechita y selecciono matriz circular. En este caso, lo que tengo que seleccionar, ¿qué elementos tengo que seleccionar? Tengo que decir cuál es el eje de la matriz. Para poder seleccionar el eje puedo seleccionar, por ejemplo, una cara circular. No. ¿Qué elementos puedo seleccionar como ejes de matriz? Yo puedo seleccionar ejes o cotas angulares. Para poder seleccionar, en este caso, como no veo un eje o una cota angular, lo que yo puedo hacer es, a través del menú ver, hay un montón de elementos que yo puedo poner como visibles. Hay un montón de elementos que puedo colocar como visibles. Lo que puedo colocar como visible es un eje temporal. ¿Qué es un eje temporal? Toda cara cilíndrica, tiene lo que se llama un eje temporal, que en principio no está visible, pero que yo lo puedo activar. Recuerden entonces que toda cara circular, tiene un eje temporal. Activo la visualización de esos ejes temporales y fíjense, miren en el modelo todos los ejes que tengo disponibles. Justamente el eje central es el eje que yo necesito como eje de la matriz. Entonces, en este lugar voy a seleccionar el eje del volante. Y lo que yo voy a configurar es el número de instancias. Recuerden que en este lugar yo tengo que seleccionar el número total de instancias contando la operación original. Es decir, este volante, si tiene 3 rayos, acá yo tengo que colocar
la original más las dos copias, es decir, 3 instancias. Y yo podría seleccionar 3 instancias cada, por ejemplo, 120 grados. Entonces 3 instancias a 120 grados me da toda la vuelta. Y lo que tengo que decirle por último es qué operación quiero copiar. Lo que yo quiero copiar, activando este lugar, es el rayo. Y lo selecciono desde la ventana de gráficos. Automáticamente me muestra una vista preliminar de la matriz. Pero antes de insertarla, yo les quiero comentar acá una pequeña cosa. Para no hacer este cálculo de 3 instancias a 120 grados, el programa me da automáticamente una ayuda. Por ejemplo, yo le puedo completar este lugar que dice separación igual, y él lo que me dice es, yo coloco 360 grados, es decir, toda la vuelta, y me los coloca separados, equidistanciados en 360 grados. Es decir, 360 grados, separación igual, 3 instancias. Y no necesito hacer el cálculo de 360 dividido 3, 120 grados. Es una pequeña ayuda que nos da el programa. Una vez que completé todo lo necesario para insertar la matriz, acepto. Y tengo ahora los 3 rayos del volante. Lo último que me queda por insertar son los redondeos. Recuerden que el redondeo es una operación que no requiere un croquis. Selecciono el comando y configuro el valor del redondeo. Selecciono las caras que quiero redondear. Recuerden que lo que siempre se redondean son aristas. Al seleccionar una cara, lo que redondeo son todos los límites de esa cara. Voy a configurar el valor del redondeo en 3 milímetros. Miro la vista previa y acepto. Y veo cómo va quedando el resultado de este sólido. Fíjense que al principio, cuando veíamos este sólido, tal vez daba la impresión de qué pieza complicada para poder hacerla, ¿no? Fíjense que esta pieza tiene un árbol de operaciones bastante sencillo. 2 revoluciones, un barrido, una revolución y luego, bueno, las operaciones de terminación, como por ejemplo redondeos y chaflanes. Fíjense que en la barra de operaciones no está disponible a primera vista la operación de chaflán. Pero aquí dentro de redondeo, en esta flechita, tengo disponible lo que es el chaflán. De la misma manera que el redondeo, voy a configurar la operación de chaflán. Selecciono qué elementos quiero insertar el chaflán, esta arista. Y lo que tengo que hacer ahora es configurar el valor. Hay varias maneras de configurar el valor. A través de ángulo y distancia, por ejemplo, 2 milímetros, 45 grados. O, por ejemplo, distancia y distancia. Y voy a configurar en 4 milímetros, por ejemplo, para este caso, y 2 milímetros. Y acepto. Y tengo lo que es la pieza terminada para este ejemplo. Quedaría luego, a lo mejor, insertar un corte que sería para el eje del volante. Recuerden que ahora están visibles los que se llaman ejes temporales.
Si los quiero ocultar, de la misma manera que los coloqué visibles, puedo ir al menú Ver y quitar la visualización de los ejes temporales. Bueno, y este es el ejemplo de las operaciones que estuvimos viendo hoy. Yo voy a guardar esta operación como ejemplo 5. Y bueno, nosotros le vamos a dejar planteados trabajos prácticos en el campus para ir resolviendo y para ir aplicando todas las operaciones que estuvimos viendo. Nosotros les vamos a ir dejando planteado lo que son el trabajo práctico número 2, en donde les proponemos que solamente hagan la pieza complemento del trabajo práctico número 1 y no realicen el ensamblaje todavía. Le vamos a ir dejando también planteado el trabajo práctico número 5, que es para practicar las operaciones de barrido, tal como lo acabamos de ver. En ese trabajo práctico también se practica revolución, cortes, redondeos. Y le vamos a dejar el trabajo práctico número 6, en donde van a poder practicar la operación de recubrir. Van a ver que a medida que ustedes practican, cada vez se va a ir haciendo más fácil la utilización del programa. Y realmente, en poco tiempo, se pueden ir creando modelos, primero más simples y luego más complejos, solamente practicando y adquiriendo destreza, por un lado, en el uso de los croquis y luego en ir insertando operaciones y ir combinando operaciones, ya sea de extrusiones, revoluciones, barridos, redondeos. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Luego entonces en el campus tendrán disponible la presentación y los prácticos. Esperemos que les haya gustado la clase de hoy y les haya sido útil. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo ahora planteado. Bueno, nos vemos en la próxima clase dentro de 15 días. Como les escribí en el chat, estamos a su disposición para las consultas que quieran hacer. Hagan los TP para adquirir habilidad en el manejo del software y pregunten todo lo que sea, todo lo que necesiten para seguir adelante. Pregunten, hagan consultas. Estamos a su disposición. Muchas gracias y nos vemos.